Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ahora sí que, como dicen por ahí, no venía preparado, pero bueno, no sabemos las razones por las cuales el pastor Elías no ha llegado todavía. Y bueno, ya no podríamos esperarlo más tiempo. Entonces, vamos a tomar la reflexión de esta tarde. Les invito para que oremos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, cuántas gracias te damos porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra para reflexionar en ella. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, que nos hables y que seas tú, que no sea yo, sino que seas tú quien dirija el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Que podamos estar atentos a tu palabra y sobre todo, Señor, que seamos obedientes y la pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado ya en varias ocasiones que como creyentes en Jesucristo debemos mantener una postura ante las circunstancias que estamos viviendo. Y ese detalle de las circunstancias, hermanos, no nos tendría por qué mover en nuestra fe, en lo que nosotros creemos. Hemos estado hablando que necesitamos dos cosas como parte del pueblo de Dios. Uno, estar convencidos de quiénes somos. Necesitamos convencernos, ¿sí? Esto porque hoy en día sabemos que la sociedad está caracterizada por una falta de identidad. No saben quiénes son. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las modas. La gente, los muchachos sobre todo, aunque también a veces los adultos somos así, quieren el último teléfono, el más nuevo. Pero ¿cuándo va a llegar el último teléfono, hermanos? No va a llegar. ¿Por qué? Porque el que ahorita sale, ya mañana es obsoleto por el desarrollo de la tecnología. Entonces es querer más y más. ¿Por qué? Porque pues, es el que está de moda, la marca, por el modelo, las funciones y muchas cosas, ¿no? Y hay que querer más y más y más. O las modas en cuanto a la forma de vestir, ¿sí? Dicen por ahí que cada 35 años se repite la misma moda. Pero bueno, la gente se viste no conforme a su propia personalidad, sino conforme a la personalidad de otros. Es como si a una adolescente, sobre todo digo a una adolescente porque las muchachas son más soñadoras, ¿cuál sería su hombre ideal? ¿Y qué nos describirían, hermanos? ¿Nos describirían un príncipe azul? ¿O nos describirían un monstruo? Permítame en términos así bien tranquilos esta expresión, porque que si quiero que tenga los ojos de fulanito, que si la nariz de sutanito, que el cuerpo de tal, y empiezan a armar todo un rompecabezas, ¿sí? Que al final de cuentas no es uno, sino muchos en uno, ¿sí? Y eso es un monstruo. Pero bueno, eso quieren ahorita y si les preguntamos dentro de un mes van a querer otra cosa y así se va, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad en base a que no saben ni quiénes son. Y eso sucede no solamente con los adolescentes, sino en general. La gente no tiene bien claro quiénes son. Uh-huh. Y el otro aspecto que es importante que debemos tomar en cuenta es de que debemos estar convencidos lo que creemos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído? ¿En quién creyó el apóstol Pablo, hermanos? En el Cristo más que crucificado, en el Cristo resucitado, ¿sí? Entonces son dos aspectos importantes. Pero bueno, ya llegó nuestro hermano Elías. Vamos a cederle el lugar para que tome la reflexión de la palabra de nuestro Señor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tomar en cuenta, hermanos, ya se oró, hermanos, para el culto, sí, para la predicación. Muy bien. Abramos la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios, entonces, capítulo número 6. Y vamos a considerar, hermanos, los versículos 10 al 20. Vamos a tomar una lectura, una semblanza de este texto, tomando como consideración, hermanos, que este pasaje de la palabra de nuestro Dios nos insta a mantenernos en una lucha permanente.
Vamos a tener en cuenta este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Le invito a que lo tengamos allí, hermanos, porque este pasaje nos va a instar a lo siguiente. Hermanos, necesitamos de Dios y de su poder. Hermanos, necesitamos de Dios y de su poder. Quiero citar a un teólogo que probablemente ya lo conozcamos, ¿verdad? Ese es R.C. Sproul. Él dijo en una ocasión: el hombre viejo es duro de matar, no muere fácilmente y la lucha continúa durante toda la vida. Ese es el hombre viejo y creo que con él luchamos todos y todos los días, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a tomar en consideración esta exposición de la palabra de nuestro Dios. A la expresión que en esta lectura en el libro de Efesios como tal, hermanos, leamos los versículos 12 y 13. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, hermanos. Como usted puede leer allí, la misma expresión bíblica dice: no tenemos lucha. Por lo tanto, dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Somos conscientes, hermanos, y hemos de estar conscientes de que como cristianos tenemos enemigos. Por lo que ante tales enemigos, hermanos, en esta lucha que es permanente, sepamos esto: las fuerzas humanas no serán suficientes. Y cuando hablamos de una lucha, hermanos, es que este mismo libro de Efesios nos va a dar esta pauta. La pauta, hermanos, a que sí, como cristianos tenemos enemigos. Usted puede considerar ahí el mismo capítulo número 2. La escritura de la palabra de nuestro Dios, hermanos, expresamente los versos 2 y 3, hará hincapié a esta realidad. Dice el capítulo 2, versos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De dónde tomar en cuenta esta realidad de una lucha permanente? Ya mismo no tenemos lucha. Y con antelación Pablo, hermanos, hace hincapié en este verso 2 y 3, haciendo resaltar lo siguiente, hermanos. Dice que en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo. Dice la Escritura que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el verso 3 dice que también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Algunos han hecho esta especificación que tanto el mundo como el diablo como la carne se constituyen en los enemigos del cristiano. Es algo con lo cual estamos lidiando continuamente, hermanos. Por lo tanto, pues, al regresar al capítulo 6 de este libro de Efesios, hermanos, en esta sección citada, que es del 10 al 20, hemos de reconocer, hermanos, que este pasaje bíblico aborda los recursos provistos por Dios para ayudarnos a permanecer firmes contra las fuerzas del maligno en este sentido, ¿sí? Son los recursos provistos de Dios para ayudarnos a permanecer firmes. La palabra firmes aquí la vamos a estar leyendo desde el verso 11. Hemos de vestir toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. El verso número 13 dice la Escritura: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el verso número 14 así inicia: estad pues firmes. Eso indica que tenemos que estar como soldados. De antemano el texto, hermanos, alude a la armadura de un soldado romano, ¿sí? El estar firme, por lo tanto, es algo que ha de caracterizar la vida del creyente. Cuando entonamos en el himnario Solo a Dios la Gloria, el número 600, eso es lo que presenta: firmes y adelantes, huestes de la fe sin temor alguno, que Jesús nos ve, hermanos. Por lo que se nos insta a la luz de esta porción de la Escritura, hermanos, tanto a vestir la armadura como a tomar toda la armadura de Dios,
que no es otra cosa que disponernos a vivir en una dependencia total de nuestro Dios. Y como reitero, hermano, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Tal y como inicia este verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. Tenemos que fortalecernos. Y esto de fortalecernos, hermanos, aquí se nos va a presentar más que una opción, se nos va a presentar como una necesidad. ¿Sí? El que tengamos fuerzas diarias, físicas, pues requerirá de descanso, un buen descanso, de una buena alimentación, quizás de algo de ejercitación y de medicación de ser necesario para estar en óptimas condiciones. Las cuestiones físicas así se atienden, pero hay cuestiones del alma, las cuestiones del espíritu y las cuestiones de la comunión con Dios, hermano. El mismo pasaje de la Escritura nos va a dar pauta que necesitamos para ello vivir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hemos de tener presente, y creo que somos conscientes todos de ello, hermanos, que la vida cristiana no ha sido ni será un camino fácil de transitar. ¿Sí? No ha sido ni será. Sin duda muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido batallas. Y pueda que muchas batallas, pero hemos de recordar aquel dicho de la guerra que dice que muchas veces, hermanos, perder una batalla no significa siempre perder la guerra. Pueda que perdamos batallas, pero aseguremos la guerra. Por eso fortalezcámonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Así, hermanos, reconozcamos no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de mi Dios. Quiero reiterar, en su momento hice mención de ello, hermanos, en otra ocasión de Miguel Casina, que es un cantante español de España, en ese sentido, ¿verdad? Disculpen la redundancia. Pero el punto es este, hermanos, él tiene una alabanza que se titula En el nombre de Jesús. Sí. Después de descuidos y tantas cosas que le dio largas a la vida, él te entendió, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Porque esta es la realidad, hermanos. Ahora, este pasaje bíblico también nos va a hacer hincapié, hermanos. Ciertamente, pues, el fortalecernos en el Señor no es una opción, sino una necesidad. Debido a que el caminar cristiano es algo serio. ¿Sí? El caminar cristiano es algo serio. ¿Somos conscientes de este hecho? ¿Con cuántos enemigos has estado lidiando? ¿Cuántos enemigos has vencido o te han vencido? Este pasaje, hermanos, es claro, puesto que nos señala muy puntualmente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así lo presenta la Escritura. Por lo tanto, hermanos, pasar por alto esta verdad puede que nos lleve a confiarnos, puede que nos lleve a vivir, a bajarnos la guardia o más allá, hermanos. Querer vivir en nuestras fuerzas y no en las fuerzas que Dios nos provee. Pueda que en algún momento usted haya pensado y haya expresado, no pasa nada. ¿Sí? Y a muchos se les ha hecho costumbre. No sé si el libro de Hebreos, hermanos, hizo ese análisis al grado que tuve que decirle a los creyentes, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Así lo presenta el texto. Se les hizo un hábito de vida. Pueda que a lo mejor sí podían estar, pero al final ya no llegaban. A lo mejor pensaron así, hermanos, no pasa nada. Hasta creernos eso, de que no las sabemos y que no las podemos. De todas. Creo que va a ser necesario en algún momento de la vida, hermanos, recordar lo que le pasó a Sansón. ¿Usted recuerda qué le pasó a Sansón? Usted lo puede leer ahí en el libro de Jueces 16, del verso 18 al 21. Jugó, hermanos, con su libertad. Arriesgó su integridad y hasta atentó contra su propia vida. Porque se volvió muy laxo, no solo en el ámbito moral, sino también en el ámbito espiritual.
Y sin darse cuenta, hermanos, entró en una decadencia, tanto moral como espiritual. Al grado que cuando jugó, hermanos, jugó, ¿verdad? Sí, esto no es una cuestión de juego, pero la Escritura dice que le cortaron las guedejas, su cabellera, y se levantó como si no pasara nada. Y su pensamiento o su razonamiento lo lee usted allí en este texto ya citado. Porque dijo, escaparé esta vez como muchas otras. Sí, así su razonamiento. Escaparé esta vez como muchas otras. Ya se le ve hecho un hábito. Y creyó que no pasaba nada. Ignoraba dos cosas, dice el pasaje bíblico. Una, que Jehová se había apartado de él. Y también su fuerza. Y ahora el libro de Efesios lo conjunta. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. El poder no puede ir a expensas del dador de ese poder. O como alguien lo presentó, no queramos vivir de las bendiciones a expensas del dador de esas bendiciones. Así que para resistir sin desistir, hermanos, una vez más se reitera en este texto, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es la clave. Aunque el mismo pasaje bíblico, hermanos, enfatiza otras acciones, no solo el fortalecernos, sino también el armarnos de toda la armadura de Dios y el estar orando en todo tiempo. Pero reiterando esta realidad, ante una lucha, hermanos, que es constante, es permanente, es continua, cotidiana, de todo tiempo y de todo momento, nuestras fuerzas no son suficientes. Usted ha de recordar al profeta Isaías. Él hizo mención de esta necesidad de todo creyente, allí en su capítulo 40, verso 29 al 30. Claramente dice que a veces ignoramos que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y hace este señalamiento: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero luego dice, los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este texto, hermanos, hace de manifiesto y saca a la luz que nos cansamos y que llega el momento que nuestras fuerzas se agotan. Aún quienes pueden tener vigor y fortaleza y fuerza, aún con todo ello, se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Pero aquí coloca esta realidad: los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, hermanos. No es fácil estar resistiendo y resistiendo. Tarde que temprano, hermanos, nos cansamos. Necesitamos fortalecernos siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero citar el ejemplo del profeta Elías también. Este personaje sintió desfallecer y requirió ser fortalecido por el mismo Señor. En el primer libro de Reyes, 19, 7 y 8, el texto lo presenta, hermano. Que ya cansado de tantas cosas que habían acontecido, simplemente dijo: yo ya no quiero nada. Pero la Escritura dice que el Señor se acercó para fortalecerle, dándole comida y de comer y de beber, y mandarle un ángel para fortalecerlo. Y el texto dice claramente, hermanos, que después que descansó, que después que comió, bebió, durante 40 días, dice, caminó hasta un monte fortalecido con aquella comida. Fue necesario, hermanos, la asistencia de Dios en su vida. Al igual que a Ana, lo que presenta el primer libro de Samuel 1, le fue necesario el hecho de vivir, hermanos, en una dependencia total del poder de Dios. Esto debido a su esterilidad, la cual fue una afrenta de vida muy grande. Alguien más la afrentaba por esta realidad, se burlaba de ella. Al grado que su corazón, dice, se llenó de amargura. Oró, dice, por la mucha amargura que había en su corazón. Mas una vez que supo, hermanos, del poder de Dios, vio el poder de Dios manifestado en su vida, aprendió a vivir en este. Al grado que en lo
que es su cántico, que es el capítulo 2 del primer libro de Samuel, lo expresó de la siguiente manera: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es el primer libro de Samuel 2, 9. Nadie será fuerte por su propia fuerza. No sé, hermanos, si en algún momento nos han hecho creer que sí, no las podemos de todas. Todas. Ya no, los pastores ya no necesitan ni orar. Los ancianos ni se diga, y eso se sabe en la Biblia. Los diáconos, ¿no? Los oficiales, los líderes. Sin saber, hermanos, que somos a veces los más vulnerables. Y los que estamos siempre en el ojo del huracán. Somos quienes más debemos de vivir en una dependencia total de nuestro Dios, hermanos. Quiero citar este pensamiento, que si el pecado derribó al hombre más fuerte, Sansón. Si el pecado derribó al hombre más sabio, Salomón. Y si el pecado derribó al hombre conforme al corazón de Dios, David. Entonces, puede ser tan astuto, tan dominante, que puede derribarte también a ti. Probablemente no seamos los más fuertes, no seamos los más sabios, iniciamos conforme al corazón de Dios. Cuánta necesidad, hermanos, es que continuamente estemos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mismo Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, entonces, es menester que cada uno en lo personal y como iglesia nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mismo pasaje bíblico así lo presenta. Y en el desarrollo del pensamiento, hermanos, quiero solamente señalar por qué depender totalmente del Señor y por qué expresamente de Él y del poder de su fuerza. El mismo pasaje, el libro, la misma carta, hermanos, capítulo 1, versículos 19 y 20 nos dice que este poder del Señor fue con el cual el mismo Señor levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Lo presenta así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y ahí aclara: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Ahí dice que lo sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios levanta hasta los mismos muertos. Pero ese poder también, hermanos, con ese poder nos libró de la muerte y del poder del pecado. Capítulo 2, verso 1. ¿Y Él os dio qué? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mismo Señor que dio vida al Señor Jesucristo entre los muertos fue el mismo que nos dio vida a nosotros en el Cristo resucitado. Pero de igual manera, hermanos, este poder es con el cual el Señor hace que todas las cosas sucedan mucho más abundante de lo que podemos pedir o de lo que podemos entender. Capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y ahí dice la Biblia: según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, hermanos. Yo creo que en cuestiones doctrinales este texto, hermanos, encaja muy bien en la perseverancia de los santos, ¿verdad? Porque realmente Dios es el que persevera en sostenernos y sustentarnos. Porque somos conscientes, somos frágiles. Y en algún momento pudiéramos pensar que quien escribe esta carta pareciera ser que fuera el super Pablo. Pero él mismo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Me creo perfecto. Por una cosa hago: olvida lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. En la carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10 dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es importante entonces que cada uno en lo particular, hermanos, y como iglesia,
Reiteremos y recordemos siempre esta expresión, pues está escrita para ti y para mí. Pablo diciendo así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué depende usted? ¿De quién depende usted? ¿En qué descansa su tranquilidad, su paz, su vida? ¿Es realmente del Señor? ¿O depende de sus recursos? ¿Depende de su posición? ¿Depende de su economía? ¿Depende de su prestigio? ¿Depende de su trabajo? ¿Depende de la herencia, a lo mejor de la herencia familiar? Y dice, ya con eso tengo la vida asegurada. Realmente dependemos de nuestro Dios. Reconocemos, hermanos, que la fortaleza verdadera para estar en pie y estar firmes solo emanan y vienen de Él. Si estamos fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, se cumplirá lo que este pasaje bíblico dice, hermanos. Así podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así podemos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y si hemos de estar firmes, entonces estemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente dice el texto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vean que Pablo también ahí se incluye. Y oren por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, hermanos. Aún Pablo dice, oren por mí. Oremos unos por otros, hermanos, y fortalezcámonos siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de esta manera, hermanos, podemos resistir sin desistir. Y el Señor siempre será honrado y glorificado, porque en esta lucha que es permanente, hermanos, vivimos en una dependencia total de Él. Y no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios. Si aún así, hermanos, dice que Él no da con límites. Él, si nos fortalecemos, Él hará mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y el versículo 3:21 dice, a Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Gloria a nuestro Dios, hermanos, por sustentarnos, fortalecernos y mantenernos en pie. Y mayormente en pie de lucha. Gracias a que Él no ha desistido en sostenernos y sustentarnos hasta el último momento. 1 Pedro 1:6 dice, somos guardados por su poder para hasta que alcancemos la salvación ya prometida. A Él sea la gloria hoy y siempre, hermanos.